Buenas noches a todos y bienvenidos a una transmisión más de EMASA Arquitectos, en donde nos orgullece compartir con ustedes a grandes personalidades del medio de la arquitectura, la construcción, decoración, diseño de interiores. En esta ocasión contamos con una gran personalidad de lo que es la iluminación, quien ha trabajado en varios proyectos y con varios arquitectos de renombre, y nos da en esta ocasión el gusto de participar con nosotros en una plática más. No se olviden de compartir esto con sus personas cercanas y de darle like a la presentación para hacer cada vez esta comunidad más y más grande y que lleguemos a más personas. Me voy a dar a la tarea en este momento de presentar al arquitecto Luis Lozoya. Él es el director general de Luz y Forma. Es un taller de diseño y de iluminación que está fundado desde 1994, formado por un grupo de más de 24 profesionales con formación multidisciplinaria, especializándose en diseño de espacios comerciales, corporativos y residenciales. El arte de diseñar espacios con iluminación es un flujo constante hacia nuevas probabilidades, por el avance constante a la tecnología y la creación de nuevas herramientas que permiten la aplicación de soluciones nuevas a problemas ya existentes. Sin embargo, es la creatividad la mayor constante en este trabajo de Luz y Forma, proveyendo soluciones innovadoras, técnica y estéticamente respondiendo a las necesidades específicas de cada proyecto. La arquitectura está en constante desarrollo, así como los requerimientos técnicos, ambientales y energéticos que permiten hacer sustentable y sostenible un diseño. Nos mantenemos en constante evolución, respondiendo a los requerimientos de cada cliente y de la arquitectura. El arquitecto Luis Lozoya es egresado de la Facultad de Arquitectura por la UNAM, con honores, curso de posgrado en la Universidad de Pensilvania, es miembro fundador de Diseñadores de Iluminación de México, es miembro activo de la Illumination Engineering Society of North America, también es responsable directo de todos los trabajos de diseño que produce el taller Luz más Forma. Su intervención en el proceso de diseño se centra en asegurar la correcta respuesta estética, funcional y formal a los proyectos que produce el taller. Recibió el reconocimiento por la American Institute of Architects de Dallas Chapter por su trabajo en la propuesta para la Biblioteca Municipal de Xiamen en China, así como para el Monumento 144, una suma de 12 a los bomberos caídos en acción, ofreciendo pláticas y cursos para las universidades en la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el TEC de Monterrey y la Universidad Anáhuac. Luis, bienvenido, un gusto tenerte con Gracias. nosotros. Igualmente, un gran gusto y un honor realmente. Y bueno, la idea es presentarles un poco, a partir del trabajo que hemos hecho, cuál es el proceso, cuáles son los elementos que tomamos en cuenta cada vez que hacemos un proyecto de iluminación. Pero antes que nada quisiera empezar con cómo percibimos la luz. El efecto de poder captar la iluminación en el caso del ser humano es muy particular. Nuestro ojo funciona de forma muy específica. Tenemos una visión estereoscópica y, a diferencia de muchos otros insectos, vemos en un rango muy limitado del espectro de luz. Y obviamente dependemos de la luz que proviene de nuestro sol, la cual tiene características específicas. En el caso del ojo, tenemos que entender que hay dos componentes que son los que nos permiten básicamente detectar la iluminación: los conos y los bastones. El primero, los conos, detectan el color y la luz de alta intensidad y permiten lo que le llamamos visión fotópica, que es la visión que utilizamos en la mayoría de los casos durante el día. Sin embargo, los bastones, que es el otro tipo de células que tenemos conectadas con el nervio óptico, permiten la visión durante los periodos con bajos niveles de iluminación. A eso le llamamos iluminación fotópica. El ojo es una maravillosa herramienta, lleva 60,000 años evolucionando y nos permite poder ver el espacio alrededor nuestro, definir el espacio alrededor nuestro, y en base a esa herramienta que contamos, podemos
empezar a jugar en términos de la iluminación. Ahora, tenemos que entender que la luz tiene ciertas particularidades. En el caso de la luz visible, el rango de luz visible que nosotros vemos dentro del espectro electromagnético es relativamente pequeño. Va de los 430, 420 nanómetros hasta los 750 nanómetros. Nanómetros son milésimas de milímetro. Es una onda relativamente pequeña. Y tenemos que entender que hacia los dos lados del espectro tenemos radiación. En el lado izquierdo, todo lo que son ondas mucho más compactas, que tienden hacia lo que es la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Y hacia el lado derecho tenemos la radiación infrarroja y todo lo que son ondas de radio de baja a alta frecuencia, televisión, etc. Ahora, esta luz visible que nosotros vemos está descompuesta en muchas longitudes de onda. Las longitudes de onda nuestro ojo las percibe como colores. Cada uno de estos colores corresponde a una longitud de onda específica, y lo que es interesante entender del color específicamente en términos de iluminación es que el color que percibimos es en realidad el efecto de la luz blanca que proviene de una fuente artificial o del sol incidiendo sobre una superficie, y lo que nos rebota en términos de la longitud de onda es el color que podemos percibir. Entonces, los colores como los percibimos en realidad son una ilusión. Tenemos que entender que el color es un acto en la cual hay una absorción por parte del objeto y un reflejo de una cierta longitud de onda, que es la que nosotros podemos percibir. Y esto también implica que es un efecto que podemos utilizar cuando hacemos diseños de iluminación. Existen cosas interesantes. Por ejemplo, a nuestro ojo le cuesta mucho trabajo percibir profundidades contra el rango de los azules. Y la razón es muy sencilla. Percibir profundidad contra un fondo azul es difícil al ojo por la forma en que percibe la luz azul, producto de vivir en un planeta que tiene una atmósfera, la cual tiene un cielo azul. Y la razón del cielo azul es muy sencilla. Las ondas azules son las ondas que más rápidamente se dispersan en la atmósfera y por lo tanto el resultante que tenemos es este cielo azul. Y afortunadamente durante el amanecer y el atardecer, cuando el sol incide de forma oblicua sobre la atmósfera, empezamos a tener mayores densidades de atmósfera, y eso es lo que hace los atardeceres y los amaneceres que todos disfrutamos. Pero entender cómo el ojo opera en relación al espectro electromagnético visible es muy importante, porque ese es uno de los elementos con los cuales podemos jugar. Adicionalmente, tenemos que entender que la luz blanca, ya sea artificial o natural, tiene en realidad el componente de, en el caso del sol, de todas las longitudes de onda, todos los colores, y por lo tanto la suma de todos esos colores es la que nos da la luz blanca. En el caso de las fuentes de luz artificiales, una de las cosas que hay que entender es que tenemos diferentes colores, diferentes longitudes de ondas en cada una de las fuentes artificiales. Lo que estamos viendo actualmente es el diagrama de lo que serían los tres colores primarios en iluminación, que es el rojo, el verde y el azul, y las posiciones que ocupan todas las fuentes de luz blanca a lo largo de ese espectro. En el caso de la luz blanca contamos con luces que van desde el blanco cálido hasta el blanco frío, y la diferencia entre unas y otras tiene que ver con la cantidad proporcional de cada uno de esos tres colores y de todos los otros que se encuentran dentro de este diagrama de cuerpo negro, que se le llama técnicamente. En el caso de las luces artificiales, tenemos que entender que el sol produce la gama prácticamente completa. La primera línea que ven en la parte superior es todo el espectro visible que produce el sol, que cumple toda la gama de la frecuencia que les comentaba, de los 430, 420 nanómetros a los 750. Y como verán, tiene algunas rayas negras. Esas son
algunas longitudes de onda que el Sol no produce debido a los componentes químicos que tiene en su interior. Sin embargo, todas las luces adicionales que ustedes ven de ahí hacia abajo tienen diferentes proporciones de estas longitudes de onda. En el caso de las lámparas incandescentes, que cada vez vemos menos precisamente por lo ineficientes que son en términos de la forma en que cambian o transmutan la energía eléctrica hacia energía calorífica, hacia calor, y esta eventualmente se convierte en fotones, que son los que vemos. Pero el espectro en las lámparas incandescentes está corrido absolutamente al rojo, lo cual se traduce en términos prácticos en que los elementos que nosotros iluminemos o los objetos que iluminemos con luces incandescentes específicamente se verán mucho más cálidos que cualquier otro elemento que se ilumine con una luz que no sea incandescente. Si ustedes notan, la reproducción cromática que tiene hacia el rojo, el amarillo, es muy buena, y en el caso de los azules prácticamente no produce azules. Por lo tanto, todos esos objetos que sean azules o los espacios que tengan azules los va a reproducir muy pobremente. Y a partir de ahí tenemos las diferentes fuentes artificiales, el vapor de mercurio, que es una forma de producir iluminación, cada vez más en desuso, porque son fuentes que han sido sustituidas por las fuentes de estado sólido, como son los LEDs. La que sigue son los fluorescentes, que es la línea que ven inmediatamente debajo. Si se fijan, en el caso de las luminarias fluorescentes producen picos en ciertas longitudes de onda que corresponden a colores específicos, y estos tienen que ver con la composición química de los recubrimientos que tienen los interiores de los tubos, que producen estos picos, estos puntos altos en términos de la reproducción cromática. Los halógenos metálicos que usaron hace algunos años seguiría siendo la siguiente, y digamos el santo grial, como le llamamos en algunos casos en términos de iluminación, son los LEDs. Si se fijan, la siguiente línea corresponde a la reproducción cromática de los LEDs, y esa cada vez es más parecida a la del Sol. Año con año mejora la tecnología y la banda que cubre se hace mucho más amplia, tiene una mejor reproducción cromática en los dos sentidos, en los dos extremos, los azules y los rojos. Permite también la gradación de esa reproducción cromática a través de sistemas de control. Podemos hacer que los LEDs se vean o se sientan cálidos o fríos dependiendo de lo que requiramos. Y la gran ventaja que tienen es que, haciendo un poco memoria, cuando yo empecé a trabajar en diseño de iluminación, necesitamos mucho espacio físico para poder alojar las luminarias. Y ese espacio físico, con el descubrimiento de los LEDs, pasó de ser de 20, 30 centímetros probablemente a un par de centímetros. Cuando empezamos a reconocer eso como una de las grandes ventajas que la nueva fuente de iluminación tiene en los LEDs, nos permite pensar que, por ejemplo, en un edificio de 40 pisos, si le quitamos esos 20 y tantos centímetros por cada piso, pues podríamos tener un par de pisos adicionales con el espacio que estamos reduciendo en los plafones. Adicionalmente, las luminarias que operan con fuente LED tienen la gran ventaja de que producen mucho menos calor que las que operaban a base de una resistencia calentada, como las incandescentes, o de una reacción química dentro de una bomba al vacío, como las lámparas de descarga, o las fluorescentes mismas, que tenían una reacción química dentro de un tubo recubierto de flúor. Entonces, estas nuevas fuentes de iluminación lo que nos han permitido es poder repensar toda la forma en que iluminamos los edificios, establecer también la posibilidad de poder colocar iluminación en lugares donde antes no era posible, y precisamente por la forma que tienen de producir luz, podemos ahora filtrarla y manipular el rango cromático de tal forma que podemos hacer que sea o más cálida o más fría, o roja o verde o azul. Y eso obviamente ha tenido ventajas y desventajas. Hemos encontrado también que hay un abuso en el uso del color en muchos edificios, y es producto de esta facilidad. Antes era muy difícil producir iluminación con color. La otra ventaja que tienen es que los formatos en los cuales
las podemos encontrar actualmente en el mercado, son muy variados. Tenemos luminarias que son reemplazos directos de digamos, de la generación anterior de fuentes de iluminación, como las fuentes halógenas que existieron hace algunos años, o las lámparas tipo reflector. Y tenemos toda una nueva gama de fuentes en las cuales, debido a las dimensiones físicas de los chips de silicio que producen la luz, podemos ya colocarlas sobre superficies planas y obviamente poderlas integrar en una serie de luminarios que antes hubiera sido imposible hacerlo con las tecnologías anteriores, pasadas. La siguiente, digamos, gran puerta que todavía está por abrirse es la de los LEDs orgánicos, que es la imagen que ven en la esquina superior derecha. Los LEDs orgánicos son recubrimientos sintéticos, sobre plásticos normalmente, que permiten que la superficie que emite la luz sea transparente en ciertos momentos cuando no está, digamos, siendo inyectada con energía eléctrica, o pueda ser una fuente homogénea de emisión de iluminación, como se ve en la imagen que ven en la esquina, y esa permite que podamos nosotros también integrarla a elementos que antes hubiera sido impensable. Superficies de paredes, ropa, vidrios. Imagínense que podemos ya tener ventanas que en algún momento son transparentes y en otro momento se vuelven una fuente de iluminación. Y eso es de alguna forma lo que nos depara el futuro en este sentido. La otra gran tecnología con la que hemos últimamente empezado a trabajar son los láseres. Los láseres son diodos emisores de luz y utilizan un fundamento de la física cuántica. Es en realidad, imagínense un tubo en la cual se emite la luz de un lado y tenemos una serie de ventanas que son espejos por un lado y se abren y se cierran de tal manera que lo que hacen es que la luz empieza a rebotar dentro del tubo a obviamente 300,000 kilómetros por segundo, lo cual es una velocidad enorme, que es el estándar de la velocidad de la luz. Y estas ventanas solamente permiten pasar la luz cuando la luz va en una cierta dirección y dentro de un rango específico de luz visible. Eso hace que los rayos que salen de estos diodos emisores de luz sean absolutamente coherentes. Se emiten en un rango muy específico de luz visible y no hay una dispersión. Realmente la dispersión que vemos de los láseres es debido a la cantidad de impurezas que existen flotando en la atmósfera y por lo tanto, si los disparamos en el vacío podemos llegar a tocar cuerpos celestes muy, muy distantes a la Tierra. Es más, la distancia de la Tierra a la Luna se mide constantemente a través de láseres, utilizando un espejo que dejó Neil Armstrong y sus camaradas durante la última vez que pusieron pie en el satélite. La ventaja de los láseres es que debido a esa precisión que tienen, ahora nos permiten iluminar edificios sin contaminar el cielo nocturno, simplemente delineando las superficies de los edificios o ciertos elementos en los edificios. Y eso es lo que los hace atractivos en esta última generación en la que estamos tratando de iluminar sin necesariamente producir un efecto nocivo en el ambiente y seguir, en la medida de lo posible, pudiendo disfrutar del cielo nocturno, de las estrellas. Y eso es uno de los grandes problemas del diseño de iluminación actualmente, el cómo poder iluminar las ciudades y los edificios sin que la contaminación lumínica termine impidiendo disfrutar del cielo, de las estrellas y vivir en un ambiente un poco más cerca de lo que era, digamos, originalmente, la posibilidad de poder ver esos astros. Otro de los elementos con los que hemos estado trabajando en fechas recientes es la fotoluminiscencia. La fotoluminiscencia tiene muchas vertientes. Obviamente hay una gran cantidad de insectos y algunos crustáceos y peces que utilizan la bioluminiscencia, la cual es una reacción química debido a una enzima que estos animales, estos insectos tienen en sus cuerpos. Y el chiste de la bioluminiscencia en términos de los entornos naturales es que estos insectos y crustáceos las han utilizado para
llamar la atención uno del otro, poder cazar, poder al mismo tiempo repeler al agresor y al mismo tiempo también poder llamar a su pareja, poder ser atractivos a la pareja. Entonces, es una forma de comunicación en ambientes donde las condiciones lumínicas son cero, prácticamente no hay iluminación, estamos hablando de profundidades muy, muy grandes, o en el caso de los insectos, en el caso de insectos nocturnos, que viven o se reproducen o cazan durante la noche. Entonces necesitan la posibilidad de poder emitir su propia luz para que su presa o su atacante o su pareja pueda reconocerlos. Y la vertiente que nosotros hemos utilizado es la fotoluminiscencia química, que son los dos productos que ven en el lado derecho, que es producto de ciertos componentes que normalmente vienen en forma de polvos y se pueden mezclar con líquidos, con pinturas, con plásticos. Y lo que tienen es la propiedad de poder almacenar la luz, la radiación solar, dentro de la estructura que tienen molecular y irla emitiendo paulatinamente en forma de fotones visibles, que es la luz que ven que proviene de ellos, durante un periodo que puede llegar a ser hasta de 8 horas en algunos casos, bajo ciertas condiciones. Pero la gran ventaja que este tipo de materiales tiene es que nos permiten iluminar sin necesariamente consumir energía eléctrica debido a esta capacidad de almacenamiento que tienen estos materiales. Y eso lo que nos lleva es a cómo estos elementos que les acabo de escribir se empiezan a utilizar, digamos, en términos de el diseño de iluminación. De los principales factores que utilizamos en el taller para diseñar iluminación, se encuentran estos 5 factores. Obviamente el principal es el espacio. El espacio es el entorno en el cual nos desarrollamos, ya sea externo o interno, y el espacio tiene que ver con la arquitectura directamente en la mayoría de los casos, especialmente en ambientes urbanos. Y uno de los elementos primarios de cómo iluminar el espacio es el sol. Entonces, el cómo penetra la luz solar en los espacios y cómo podemos utilizar la luz solar es una de las obsesiones que tenemos en el taller en términos de cómo poder utilizar esa energía, esa iluminación que nos es gratis, básicamente, durante una buena cantidad de las horas del día. Y este es un ejemplo clásico, el Panteón de Agripa en Roma. Es de los ejemplos que a mí en lo personal se me hacen geniales en términos de cómo un simple elemento de iluminación, el óculo este que ve hacia el cielo, permite iluminar el espacio y al mismo tiempo permite que el espacio y la percepción del mismo cambie a lo largo de todo el día, dependiendo de las condiciones climáticas exteriores, de la hora del día, de la hora de la fecha del año en la que estamos dentro de ese espacio. Y creo que es esa sensibilidad, ese uso de los recursos más esenciales el que hace realmente una pieza memorable. De los ejemplos que quisiera presentarles es el trabajo de este diseñador Richard Kelly, que es una de las primeros diseñadores, más bien el primer diseñador de iluminación profesional, y tuvo la gran fortuna de trabajar con toda la vanguardia arquitectónica que llegó a Estados Unidos de Europa, Mies van der Rohe y toda la generación de Mies. Y estos son algunos de los trabajos que él produjo. Una de las cosas que él planteaba tenía 3 principios básicos sobre los cuales su trabajo se mantenía. El primero trataba de establecer puntos focales. Él en sus proyectos siempre tenía como una de las pautas de diseño el poder tener ciertos elementos en los cuales nuestro ojo se iba a dirigir. Es el punto en el cual hacíamos que lo que es homogéneo se distinguiera del resto de sus pares. Y eso es lo que permitía el también tener un punto de contraste con la siguiente pauta, que es, él daba la pauta de que debíamos de tener espacios que tuvieran iluminación general, que hubiera una cierta brillantez en el espacio, que permitiera el definir
el entorno dentro de ese espacio y tener esos puntos focales al mismo tiempo. Y dentro de esa tenía la tercera pauta, que era el crear ciertos elementos de brillantez, elementos que pudieran tener esa chispa y que hicieran o generaran una reacción en nuestro nervio óptico y por lo tanto una reacción en términos de nuestro comportamiento dentro de ese espacio. Richard Kelly ya falleció y una de las cosas que es importante establecer es la posibilidad que tenemos de seguir utilizando sus ideas aún al día de hoy. Este es un trabajo que hicimos hace algunos años, es un concurso, desafortunadamente no ganó. Lo hicimos durante las Olimpiadas en China para la empresa RTKL y en este lo que queríamos utilizar era el concepto de ese elemento de comunicación que tenían los peces que les comenté anteriormente, que vivían a grandes profundidades en el mar. Y este estadio, que era el de ciclismo, estaba cubierto con una piel metálica que tenía una serie de puntos, que en este caso eran obviamente fuentes tipo LED. Y la idea es que el edificio se comunicara con su entorno para poder transmitir qué estaba pasando en el interior en términos del tipo de evento, la intensidad del evento, si estaba abierto o no estaba abierto al público, etc. Entonces, toda esta serie de puntos permitía que el edificio estableciera una comunicación con el entorno, pero desafortunadamente, como les comentaba, no se llevó a cabo. Pero bueno, es uno de los puntos que hemos tomado en cuenta en términos de la tecnología y las capacidades que tenemos. Es un proyecto que hicimos recientemente en la que lo que buscábamos es la posibilidad de interactuar entre el peatón y la iluminación. Esta es de las primeras pruebas que hicimos en las cuales estábamos calibrando la velocidad de la secuencia para que coincidiera con la velocidad de el pasar de los peatones de punto 1 a punto 2. Es un túnel a la entrada de un centro comercial. Y creo que la tecnología presenta retos y responsabilidades. Tenemos que ser suficientemente capaces de poder trabajar con la tecnología sin que ésta se vuelva un impedimento para que primero el proyecto se lleve a cabo y después sea sostenible en el tiempo. Podamos mantenerlo al paso de los años de la misma manera en que lo percibimos el primer día. Y eso nos lleva a los elementos de economía. La economía no nada más implica recursos materiales, implica también recursos físicos. Una de las cosas que tratamos de hacer en el taller siempre es, y especialmente ahora en estos tiempos en los cuales, por la situación que estamos todos viviendo, tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de los recursos. Y el uso justo de los recursos necesarios para lograr un fin es muy, muy importante. Tenemos que ser capaces de poder analizar cuál es el problema en términos de iluminación y utilizar de forma muy precisa los recursos de tal manera que no haya excesos, que no haya excedentes, que no haya cosas que le sobren al proyecto o que eventualmente se vuelvan obsoletas. Entonces, esta economía es uno de los elementos importantes. Otro trabajo de Richard Kelly, como les comenté en algún momento, es el lobby del edificio Seagram en Nueva York. Fue de los primeros edificios modernistas en Nueva York. Es un edificio que tiene un lobby muy masivo. Tienen estos 3 bloques que son los que albergan los elevadores que vienen del estacionamiento hacia la planta baja y a partir de ahí hacia los diferentes niveles de la torre. Y la clave de esta iluminación es la simpleza. Lo único que hace es iluminar los elementos estructurales, iluminar este corazón del edificio, de tal forma que cuando se percibe el edificio desde afuera, ese es el núcleo que uno logra ver como el corazón vertical de todo el edificio. Y en aquel tiempo él utilizó obviamente iluminación incandescente, ya el edificio ha sido remodelado a partir de entonces, y la gran belleza desde mi punto de vista es esa simpleza en el uso de los recursos. Y esa simpleza y esa sencillez nos lleva también a tomar en cuenta el uso de la energía. La energía es un recurso que cada vez se está volviendo mucho más escaso. Es un recurso que tiene un costo en todas las edificaciones
Y la energía no únicamente la entendemos, digamos, como el consumo de energía eléctrica, sino también la energía que requerimos para operar un sistema, la energía que se requiere para poder instalar un sistema. Esta es una vista de la Ciudad de México y como ven ustedes, la cantidad de energía que consume es brutal. Hasta hace algunos años no existían realmente regulación en términos de la cantidad de energía que cada edificio podía utilizar y obviamente eso nos llevó a un gran abuso y debido también a la falta de normatividad tenemos iluminación urbana que contamina muchísimo el cielo nocturno. Si uno se asoma a la Ciudad de México en la noche a tratar de ver las estrellas, seguramente vamos a ver un halo de luz proyectado en las nubes, pero es prácticamente imposible a menos de que existan condiciones como las que ha habido recientemente en las que la circulación de autos y personas ha bajado drásticamente y eso nos ha permitido disfrutar de cielos realmente espectaculares. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Existe ya normatividad nacional y internacional en términos del uso de la energía. Este es el mismo edificio que les mostraba anteriormente. En su momento utilizaba luminarias fluorescentes, tenía plafones luminosos en todos los pisos y daba una sensación de gran homogeneidad en términos de la percepción nocturna, pero el consumo energético que tenía era exorbitante. Afortunadamente eso con la remodelación que les comentaba ha sido mejorado, digamos, enormemente, pero seguimos teniendo edificaciones en su gran mayoría que son poco eficientes. Afortunadamente, cada vez más en los últimos años hemos estado forzados a través de la solicitud de nuestros clientes y los mismos edificios que se están desarrollando a poder implementar normatividad en términos del uso eficiente de la energía y creo que en gran medida hemos sido exitosos en ese sentido, en poder lograr cada vez más tener efectos similares a los que se obtenían anteriormente con una menor cantidad de recursos y con un uso mucho más racional de la energía. Otro de los elementos importantes cuando trabajamos es el confort y se refiere a la forma en que la gente percibe los espacios. Y esa percepción no siempre es consciente, existe una percepción inconsciente. En algunos de los proyectos que nos ha tocado trabajar hemos tenido que resolver, por ejemplo, el hecho de que la gente puede estar trabajando en un espacio confinado sin necesariamente tener luz solar. Este es un proyecto que hicimos hace algunos años, en las cuales lo que se buscaba es tener esta sensación de tragaluz al centro del espacio, aunque en realidad este espacio no tiene luz natural. Este es un espacio confinado y esta gran superficie lo que nos permitía era tener esa luz difusa en todo el espacio y en los espacios privados de trabajo se buscó también que cada uno de los individuos que tenían su oficina en esa empresa pudiera tener el control sobre su espacio y lograr lo más cercano posible a lo que era el espacio central. Sin embargo, el espacio central, que es el espacio común, es el que tiene la mayor preponderancia, la mayor importancia en términos de niveles de iluminación. Un poco tratando de socializar el hecho de que la mejor posición para trabajar es donde está la mayor cantidad de gente. Dentro de los elementos de diseño que tratamos de utilizar en todos los proyectos, y estas son herramientas que utilizamos, se encuentra la temperatura de color. La temperatura de color tiene hay un elemento intrínseco con la forma en que percibimos los colores y el impacto psicológico que estos colores, estos tonos de la luz tienen. Estamos condicionados por 60,000 años de evolución para percibir el tono de luz cálido, que es el que normalmente producía el fuego y que fue la herramienta con la cual nos iluminamos hasta hace unos cuantos cientos de años, como el color que nos daba confort, que nos daba seguridad. Y cuando utilizamos el color, el tono de luz cálida en los edificios, normalmente la percepción que tiene es de calidez, de confort. Y obviamente en edificios
como este, que es un proyecto de los arquitectos Sordo Madaleno, en Los Cabos, es un hotel. Lo que se trataba es precisamente de hacer que el edificio fuera lo más confortable a los huéspedes. Y por eso se optó por colores muy, muy cálidos, de tal forma que los espacios se sintieran acogedores. Pero también podemos jugar con diferentes temperaturas de color. Tenemos rangos de temperatura de color en la luz blanca o que percibimos como blanca, que van desde el blanco ultrafrío, muy cercano a lo que tendríamos a la luz del día en un día pleno, con absoluto sol, sin nubes, hasta los blancos ultracálidos, que son un poco lo que les comentaba. Y el poder jugar con estas diferentes temperaturas de color permite empezar a crear efectos visuales en las cuales hay ciertos objetos que si los iluminamos con luz cálida o con luz fría empiezan a parecer o más lejanos o más cercanos o más grandes o más chicos. Y esta manipulación espacial de percepción es una de las herramientas que normalmente utilizamos en el taller. Podemos hacer que los edificios, por ejemplo, empiecen a tener luces frías en los exteriores y se vayan calentando a medida que uno se acerca, o que dentro de un espacio habitable haya ciertos espacios con luz fría y ciertos espacios con luz cálida. Y esta posibilidad nos la dan todas estas fuentes que les comentaba, tanto las fuentes de estado sólido como los LEDs, como cualquiera de las anteriores. Otro de los puntos importantes es la intensidad. Tenemos que ser cuidadosos con qué tanta luz utilizamos para poder iluminar un espacio o un objeto. Tenemos que tener en cuenta que ya hay normatividad bastante específica en términos de cuál es el nivel óptimo de iluminación. Sin embargo, la mayoría de las normas lo que establecen son rangos, el mínimo y el máximo. Y esta posibilidad de estar dentro de ese rango, lo que nos permite es empezar a jugar con contrastes entre puntos más iluminados o menos iluminados. Este es un proyecto de unas oficinas en Santa Fe, en la cual es un edificio que no tiene necesariamente edificios contiguos con esta misma brillantez. Entonces, lo que tratamos es de empezar a subir los niveles de iluminación paulatinamente a medida que nos acercamos al lobby, para hacer que el diseño de los arquitectos, en este caso arquitectos Colonier, fuera el elemento más preponderante dentro de ese lobby. Esta estructura con mucha textura que tenemos en el lobby, que es simétrica de ambos lados, se vuelve el punto focal para este edificio en particular. Entonces, los niveles de intensidad es uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta, y en algunos casos tenemos que ser muy cuidadosos con las intensidades. Estas son unas oficinas que hicimos hace algún tiempo. El arquitecto es Serrano Arquitectos, Serrano Monjaras Arquitectos. Y lo que ven del lado izquierdo son los análisis que se hicieron previos al proyecto, de tal forma que pudiéramos garantizar que a lo largo de toda la zona de trabajo tuviéramos niveles de iluminación muy estables, de tal forma que sin importar la forma en que se acomodaran los muebles, las superficies sobre las cuales iban a trabajar los empleados en esta compañía iban a tener una iluminación homogénea y no iba a haber puntos calientes o zonas de sombra a lo largo de este espacio. El taller, afortunadamente, está integrado por un grupo de gente muy talentosa. Todos los chicos que trabajan en el taller son relativamente muy jóvenes. Yo soy de los más viejitos. Y son muy hábiles en el poder reproducir digitalmente los espacios. Además de que cada uno de ellos aporta pues esa visión fresca, digamos, de qué debe ser la iluminación en cada uno de los casos, y vale la pena mencionar que sin ellos nada de esto sería viable. Otro de los elementos que normalmente utilizamos es la dirección, y me refiero a la dirección en la cual apuntamos la luz. Este es otro proyecto de Sordo Madaleno, es Plaza Satélite, y en este proyecto en particular, una de las cosas interesantes es que, si se fijan, los espacios están iluminados de forma bastante homogénea, cierto punto dramática, pero no tenemos, primero, deslumbre, porque tomamos especial cuidado en esconder las fuentes luminosas. Si se fijan, en la parte superior de las columnas están unas líneas de LEDs
puntuales, que son los que nos dan la iluminación en la plaza y en los pasillos circundantes, y las columnas mismas las hemos convertido en luminarias. Afortunadamente, los arquitectos de Sordo optaron por poner este plafón espejo, y eso también nos dio la pauta para utilizar estas líneas verticales integradas a las columnas que se perdían en el momento en que teníamos ese reflejo en los plafones y se doblaban, digamos, en términos de altura y percepción. Pero la dirección, actualmente podemos colocar fuentes luminosas en prácticamente todas las superficies, en los pisos, en los muros, en los techos, debajo del agua. Eso lo que nos da es una gran versatilidad en términos de las herramientas que están a nuestra disposición para poder lograr efectos que puedan ser prácticos, que solucionen los problemas en términos de la cantidad y calidad de iluminación, pero también que nos den un impacto visual novedoso, interesante, y que nos hagan recordar los espacios, tener esa memoria de los espacios. Dentro de los otros elementos que utilizamos, que son básicamente efectos ópticos, sería la reflexión. La reflexión es la capacidad de la luz de incidir dentro de planos especulares, como en este caso el agua, y ser rebotada en el mismo ángulo, doblando la imagen. Esta es una casa que hicimos para el arquitecto José Vigil en Punta Mita hace algunos años, y el espejo de agua que ven al centro en realidad es una capa de no más de 3 centímetros, y bueno, fue producto de una negociación con él y con su equipo, el lograr que esta capa de agua existiera durante la noche. Hay un depósito de agua, y esta agua puede ser guardada durante el día para evitar evaporación, y en la noche se bombea para establecer esta capa reflejante que empieza a doblar todos los elementos arquitectónicos iluminados, y el muro perimetral, que también tiene iluminación a base del piso, que lo utilizamos precisamente para poder tener una contrapendiente y poder evitar que el agua de lluvia arrastrara polvo y terminara contaminando el agua que tenemos en el espejo. La reflexión es un elemento muy importante. Los cristales nos dan esa capacidad, todas las piedras pulidas nos dan esa capacidad. Es importante tomarlo en cuenta en términos de cómo desarrollamos los proyectos. La refracción es otro efecto óptico en la cual cuando tenemos un haz de luz que entra en un medio que tiene una densidad diferente del aire, se deforma, se cambia de dirección. Entonces, los vidrios tienen esta capacidad, el agua misma tiene esta capacidad, y es otra de las herramientas que normalmente tratamos de utilizar en los proyectos que desarrollamos. El uso del color es uno de los puntos importantes. Estos son ejemplos clásicos. Es una obra en el lado izquierdo de James, bueno, en el lado izquierdo y derecho, de James Turrell, que es un artista plástico que utiliza el color como un medio de expresión. Sin embargo, creo que en los últimos años el color ha sido una de las herramientas que ha sido abusada hasta cierto punto y utilizada sin mucho sentido en algunos casos, y por lo tanto hemos tratado, cuando la utilizamos, de ser lo más coherentes posibles. Este es uno de los proyectos que hicimos hace algunos años en el uso de color en el Ángel de la Independencia. Teníamos una gran reticencia de hacerlo, pero entendíamos que el uso del color en un edificio, o en un monumento, perdón, icónico como este, permitía que el monumento expresara empatía contra ciertas causas sociales, o indicara una fecha específica del año, al de alguna manera utilizar esa capacidad de cambiar de color para generar ese vínculo emocional con la gente que vivimos en esta ciudad. El contraste es otro de los elementos que utilizamos. El iluminar ciertos elementos y no iluminar otros es muy importante. Eso también evita que los objetos, la arquitectura se vea absolutamente plana. Entonces, es uno de los puntos importantes que utilizamos. Y la otra es el conocimiento de cómo aprovechar los materiales de los cuales la arquitectura está construida, que los espacios están construidos, y pueden ser
elementos orgánicos como las plantas o materiales inertes como los recubrimientos de pisos, paredes, muros, etc. El pensar cómo poder sacar el mayor jugo posible a estos elementos es lo que hace, digamos, una de las pautas de diseño. Voy a irme un poco más rápido porque creo que nos estamos quedando sin tiempo. Una de las cosas importantes que la luz puede hacer es dar significado, es establecer un vínculo emocional con las gentes que la podemos contemplar. Este es uno de los ejemplos favoritos que yo tengo, no es un proyecto obviamente nuestro, es el memorial que se hizo después de la caída de las Torres Gemelas, en las cuales con iluminación se simuló la ubicación y se proyectó hacia el cielo de donde estaban las torres, y se me hace que es una forma genial de utilizar la iluminación para, primero, establecer un vínculo emocional con todas las gentes que lo vieron, y al mismo tiempo es un justo memorial para todos los que fallecieron en esa zona. La luz sirve para definir la arquitectura, nos permite poder enfatizar ciertas partes de la arquitectura y desenfatizar otras. Este es un edificio de Colonier Torre Diana, en la cual la forma en que tiene la fachada, el muro cortina, estas salientes nos permiten que cuando emitimos iluminación hacia arriba, cada uno de estos triángulos empieza a tomar preponderancia y se refleja también a su vez sobre la superficie del cristal. Y esta definición es finalmente la que nos ayuda a establecer cómo percibimos el edificio de noche. Ahora, los espacios y los edificios todos tienen jerarquías, y esas jerarquías es importante utilizarlas. Esta es una torre de Edmonds, World Plaza en Santa Fe, en la cual primero el uso del color se establecía como un elemento diferenciador en términos comerciales del edificio contra todos los otros edificios que existen en la zona, y después los niveles de iluminación nos iban dando la pauta en términos de qué objetos y elementos eran más importantes en relación con los otros. Usamos también puntos focales. Los puntos focales son lo que hace, digamos, divertido, interesante los espacios. Este es un proyecto de Legorreta en El Salvador, es un centro comercial. Este es agua cayendo del techo dentro de un gran recipiente que estaba en el sótano, y lo que hicimos fue iluminar esta columna de agua y a través del vidrio que ven en el último nivel era visible desde muchos kilómetros a la redonda, y constantemente toda la plaza estaba teniendo el movimiento que producían esas gotas de agua iluminadas viajando a lo largo del espacio. Pabellón M en Monterrey es un centro de espectáculos de Landa Arquitectos, y en este caso otra vez los puntos focales eran las entradas al teatro. Estas son la imagen de los 3 niveles de vestíbulos, y la lógica de estas luces es que todas apuntaban hacia un solo zona, que es el punto de ingreso al teatro, y lo que teníamos era que la forma en que las controlamos es a través de capas, de tal forma que cuando los intermedios terminaban, podíamos ir atenuando las capas paulatinamente y acercando a la gente y a la luz hacia las entradas, y de forma inversa cuando la gente egresaba del teatro. Existen elementos de integración. Son 2 proyectos que hemos realizado en el taller. El de la izquierda es el Hyatt de Playa del Carmen, el de la derecha es el Museo de Memoria y Tolerancia. En ambos tenemos estos cubos. Los cubos, en particular en estos 2, actúan exactamente en el sentido opuesto de lo que la frase dice. No se integran, sino al revés. Tienen una integración por excepción, son excepcionales dentro de estos atrios o espacios de vestíbulo, y eso es lo que los hace funcionar en términos visuales. Entonces, la integración puede ser más de lo mismo, o puede ser un elemento que es completamente ajeno al espacio, que se vuelve el corazón de esos espacios en particular. En esto me voy a ir muy rápido, les prometo. Son nada más 4 o 5 más y terminamos. En el caso de cómo trabajamos, digamos, normalmente el proceso es lo que hace que el proyecto vaya desarrollándose.
La imagen que ven a la izquierda es un croquis que hice un par de horas antes de una presentación de un proyecto que hicimos en Japón hace algunos años. Y la imagen de la derecha es el proyecto terminado un par de años después. La clave para llevarnos de punto A a punto B es poder trabajar con el equipo que cada proyecto tiene, que normalmente puede ser multifacético, a veces multicultural, y eso permite enriquecer cada una de las etapas y eventualmente adaptar la idea original para que sea compatible con el resultado final. Entonces, el proceso es lo más importante desde nuestro punto de vista y eventualmente si somos cuidadosos podemos tener resultados que sean eh, realmente dramáticos. Sin embargo, existen proyectos en los cuales existen equivocaciones. Este es el mismo centro comercial. Originalmente todos los techos estaban a la misma altura, tenían un mismo material, una misma inclinación y en algún momento en el proceso las alturas de los techos cambiaron. Si se fijan, algunos de los techos tienen manchas muy concentradas. Eso se debe a que las fuentes de iluminación estaban pensadas para la altura más alta y no para la altura baja. Sin embargo, no tuvimos la capacidad de poderlo percibir a tiempo. Cuando ya el proyecto estaba construido, pues el arquitecto quedó encantado con ese contraste entre los techos altos y los techos bajos, pero en realidad no es la forma en que estaba pensado originalmente. Entonces, usa tus errores. Este es otro proyecto en el cual también surgió, digamos, la solución final a partir de un error, de una equivocación. No por nuestra parte, las luminarias que ven al interior del tragaluz originalmente estaban pensadas para iluminar hacia abajo una y hacia arriba la siguiente. Desafortunadamente, el contratista, por ahorrarse algún dinero, decidió cambiar la especificación y la luminaria no podía apuntar directamente ni hacia arriba ni hacia abajo, te daba prácticamente en la cara. Y lo que optamos es por ponerle filtros azules para que todo este tragaluz central se convirtiera en una especie de gran hoyo azul. Y eso funcionó bastante bien, pero finalmente fue producto de primero una gran angustia y desesperación porque no sabíamos qué hacer y después de empezar a probar opciones con las restricciones que teníamos de tiempo, de dinero y de espacio. Y por último, el taller pues, es un lugar de estudio y tratamos en la medida de lo posible de seguir desarrollarnos, seguir produciendo ideas, proyectos que sean atractivos, que sean interesantes y que al mismo tiempo también sean divertidos para nosotros, porque en el momento en que el trabajo deja de ser divertido, se vuelve extremadamente monótono. Y esta es la última imagen. Les agradezco mucho su atención y bueno, espero que les haya parecido interesante lo que les presenté. Perdón, este era un par de imágenes adicionales que tenía. Déjame dejar de compartir. Era sobre cómo presentábamos normalmente los proyectos, pero creo que estamos un poco cortos de tiempo, así que mejor prefiero llegar hasta aquí. No, antes que nada, Luis, la verdad es que una felicitación, la gente está feliz, no paran las fanfarrias en los comentarios de Facebook, la gente está muy contenta y nos dejas bastante intrigados con el tema. Es un tema que no se suele compartir mucho y que hoy en día tiene gran relevancia, creo yo, en los proyectos arquitectónicos. La primera pregunta que tiene el público es, ¿qué te llevó a dedicarte a la iluminación de lleno? Estaba recién egresado, bueno, estaba a punto de egresar de la universidad y en realidad fue pues, realmente fortuito. Mi interés en aquel momento era viajar. Lo que quería era viajar y que alguien más pudiera pagar porque a mí no me alcanzaba el presupuesto en aquel momento de poder hacerlo. Y por un amigo en aquel momento me comentó de una empresa que estaba haciendo diseño de iluminación, trabajaban en lo que era el Hotel Nico en aquel momento, y empezamos a trabajar con ellos y ellos finalmente me dieron la oportunidad de poder ir a trabajar al extranjero, primero a Estados Unidos y después a Europa, y pues con ellos empecé este camino de trabajar en el diseño de iluminación específicamente. Pero sí fue fortuito. No era algo pensado ni planeado. Pero te enamoró.
Pues sí, me gustó mucho y al mismo tiempo me di cuenta que la iluminación permitía eso que te comentaba, manipular los espacios y la percepción sin necesariamente alterar los elementos físicos de la arquitectura y los espacios. Excelente. La siguiente pregunta es, en ocasiones la iluminación le da vida a los espacios y genera experiencias a través de ella. ¿Crees que en ocasiones compite incluso con los materiales o con los espacios que se generan? Creo que sí, y creo que tiene que ver con ese proceso de integración, cuando la iluminación no necesariamente está bien integrada con la arquitectura o con los interiores o con los jardines en caso de una iluminación exterior, tenemos ese conflicto. Y o no es suficiente para poder resolver el espacio o el interior, o termina superimponiéndose a la percepción del espacio. Y en ambos casos es un error. Sí, debe de generar cierto balance. Sí, debe ser un elemento más. Es un poco como cuando oyes un instrumento que está desafinado. La arquitectura normalmente tiene muchos componentes, la iluminación es uno de esos. Y al igual que en la música, si hay un instrumento que está desafinado, pues termina echando a perder toda la pieza. Claro. Pregunta Paola Michelle Romero López. Dice, ¿en el proyecto de iluminación contemplaron solo el pasar general o propusieron una velocidad diferente con el fin de cambiar la velocidad de los usuarios? Si fue así, ¿cómo funcionó el cambio y en general qué pudieron concluir? Me imagino que se refiere al proyecto del pasillo donde Sí, caminaban. del paso. Al principio iba muy rápido y la gente se mareaba. Entonces tuvimos que adaptar la velocidad porque lo que tratamos, o sea, nos dimos cuenta que como lo habíamos concebido originalmente era demasiado dinámico y eventualmente lo que hicimos fue ajustar las velocidades para que el paso de la gente a través del espacio fuera más o menos el mismo a la cual los efectos se daban. Ahora, también tienes una pregunta de Elio Esteves, a quien le mandamos un afectuoso saludo, que es otra persona que ha compartido varias conferencias y varias pláticas también en los medios. Él pregunta, fuerte abrazo, mi querido maestro Luis Lozoya, eres Gracias, un crack y ya puedes poner tu programa en vivo. Te digo que hay No, muchas porras. para eso están. No, gracias. Así es. Otra pregunta, Rodrigo Núñez dice, buenas noches, ¿alguna recomendación de algún libro para poder ejecutar proyectos con la iluminación adecuada? Hay unos muy buenos. Depende si quiere algo más básico o algo mucho más avanzado. Iluminación básica, hay varios libros. Si te manda el link, probablemente yo le pueda compartir unos ligas en PDF para que él pueda a partir de ahí empezar a buscar qué bibliografía necesita. Claro, de hecho, al terminar la conversación te mandamos el link para que tú les puedas contestar directamente a las preguntas Muy que nos bien. hacemos. Haremos el esfuerzo de contestarlas todas. Oldeira Costa dice, en texturas sinuosas, ¿cómo juegas con las sombras o solamente evocas la luz a resaltar algunos aspectos de textura? Es decir, ¿qué define la iluminación, la textura o la forma de las sombras? La percepción del volumen te lo dan las sombras, al menos con luz artificial y también con luz natural. Entonces, lo que tratamos de hacer es no aplanar, o sea, si el objeto tiene textura y tiene cierta sinuosidad, si lo iluminas de forma homogénea, lo aplanas y le quitas la percepción de esa textura que tiene. Puede ser de las dos maneras. La clave es qué es lo que estás buscando. Podemos ser, como te decía, que ciertos objetos se sientan mucho más, con más textura que otros. La clave es que combines los elementos. En lo general tratamos de respetar los espacios y los elementos para no manipularlos demasiado, pero se puede. Puedes jugar las dos partes, a favor o en contra, dependiendo de lo que el espacio te pida. Sandra Castillo nos pregunta, acabo de egresar de la universidad y estoy buscando cursos para aprender. ¿Qué me recomendarías? Mira, el más completo es el que da la UNAM, pero hay otros, casi todas las universidades tienen ahora algún tipo de curso, la Ibero tiene uno bastante bueno.
No sé si operen durante la pandemia, creo que entiendo que están medio suspendidos, pero no estoy seguro. Entonces, si te parece, pues también lo respondemos mandándoles las ligas para que puedan ellos revisarlo directamente. Excelente, claro que sí. El arquitecto Suri Marcos me pregunta, de hecho también es conocido, nos dice, ¿qué Sí. proyecto ha sido tu mayor reto? Uf, el siguiente. Excelente respuesta. Cada vez salen nuevos retos. ¿Qué software? Pregunta Carlos Alberto Montaño Pedraza. ¿Qué software en especial se puede utilizar para diseñar iluminación? Hay varios. Digamos, el que es usado más comúnmente porque es de plataforma abierta y hasta cierto punto gratuita es Dialux. Pero existen otros softwares mucho más sofisticados, AGI, y hay algunos otros en Asia y en Europa. Pero para principiantes yo les sugeriría que descargaran Dialux. Es como el punto de partida. El arquitecto Isaac Abadí te manda muchos saludos también. Mauricio Yarosi pregunta, Es un con maestro, todo, Isaac. con todos los años en su experiencia propia, ¿qué luz es la más adecuada para los proyectos con luz artificial? Es que depende del proyecto. No Tal- puedes iluminar una casa igual que una oficina. Entonces, cada uno tiene particularidades. Yo sí Creo te que ahí haría, hay que... yo sí te haría una pregunta, digo, un poquito relacionada. Sé que la pregunta que hizo a lo mejor fue un poco ambigua, pero hoy en día con el tema de las cero emisiones y con el tema de tratar de generar la mayor cantidad de iluminación natural posible. Sin embargo, la iluminación natural a veces no da la misma digamos, variedad de efectos que a veces podemos lograr con la iluminación artificial. Eh, iluminación natural contra iluminación artificial. ¿Qué opina Luis Lozoya? Creo que tienes que combinar ambas. La iluminación natural es la forma más, más barata de iluminar cualquier espacio. Lo que tienes que cuidar es cómo la metes al edificio, porque el problema que tienes normalmente es la incidencia directa del sol no es cómoda para trabajar o estar. Entonces, normalmente lo que implica es alguna forma de poderla manipular de tal forma que penetre el espacio sin que te genere los inconvenientes de asoleamiento o deterioramiento de las superficies por los otros componentes que tiene de infrarrojo y ultravioleta. Pero creo que la clave es esa mezcla de ambas. Creo que la arquitectura actual y los espacios actuales tienden a un mayor uso de la iluminación natural precisamente por toda esta normatividad que hemos estado teniendo en los últimos años y por la lógica de la eficiencia, que eso es la clave, creo, en estos tiempos, el tratar de hacer lo más eficiente los edificios. Omar García pregunta, y creo que si te parece, con esta cerramos. Dice, Okay. ¿qué opina de las nuevas tecnologías de vidrio para interiores y edificaciones, como es el vidrio electrocómico? Uh-huh. No sé si has oído de él. Creo que, bueno, no estoy muy seguro. El que hemos utilizado en algunos casos es un cristal que tiene una capa LCD, es una capa, una película en medio de un sándwich de dos vidrios, que lo que permite es que los componentes de esa película, que a simple vista es transparente, puedan arreglarse las moléculas para hacerla opaca. Entonces, con eso puedes regular la cantidad de penetración y visión, el nivel de transparencia de la superficie de cristal. Y la hemos utilizado de formas muy curiosas. Hay un edificio que hicimos para Teodoro, que está sobre Paseo de la Reforma, que tiene en el piso 20 un volumen salido y es un apartamento. Y la sala, convencimos al arquitecto Teodoro en su momento de utilizar este cristal en el piso. Y el cliente, el dueño del departamento, hacía la broma muy seguido, invitaba a sus huéspedes, los sentaba en la sala y de pronto apretaba un botón y el piso se volvía transparente. Y había más de uno que había brincado porque pensaba que se había colapsado el piso. Pero fíjate, son Entonces, experiencias muy diferentes que se logran con este tipo de tecnologías. sí, correcto. Pues Luis, nada más para comentarte, hay muchísima gente preguntando y haciendo comentarios, en especial preguntan mucho sobre el tema de los libros, que si les podemos compartir el link de los libros. Claro. Yo creo que tenemos un compromiso en poner esos links y Muy ellos bien.
que les pedimos que nos apoyen nuevamente a compartir esta plática, que llegue a más personas y a más seguidores para crecer esta comunidad. El link va a estar lo antes posible. En cuanto el arquitecto tenga la posibilidad, estarán ahí. Luis, muchísimas gracias por tu apoyo, gracias por tu participación. La verdad es que es un gusto y maravillosa presentación. Estamos muy agradecidos y pues muchísimas gracias. Gracias. Muy agradecido de la invitación y honrado por ella. Y gracias a todos por tomarse el tiempo de ver la presentación. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. A todo nuestro público, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y no se olviden, el próximo jueves a las 8 de la noche tenemos conferencia con el arquitecto Jack Seaman con el tema Una charla con el arquitecto. No se la pierdan, los esperamos.